Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buenos días, mister. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bien. ¿Ya tomaron un vasito de agua para activar ese cerebro? Bueno, no sé, los que beban café, si ya tomaron café, si ya desayunaron. Hay que empezar a que esos órganos empiecen a activarse, ¿verdad? Hay que empezar a que empiecen a trabajar, las neuronas, todo, ¿verdad? Entonces, hay que amanecer con ánimo y con alegría. Como siempre les digo, el más viejo aquí soy yo, ¿verdad? Entonces, bueno, me tienen que ganar en fuerza, en ánimo, en eso, en energía. Las personas que todavía tienen, por favor, la cámara apagada, agradecido de que la enciendan, por favor. Entonces, para comenzar. Bien. Bueno, lo primero que les voy a decir mientras Gabriela, bueno, Adonis no sé, creo que todavía no está conectado, y Fabricio tampoco, ¿verdad? Porque no tienen el audio. Les recuerdo que para estar conectado debe estar, ¿verdad? Menos que esté justificada la cámara encendida, ¿verdad? Debe funcionar el audio, todas esas cosas. Si no, no les colocaré la asistencia, ¿verdad? Es como que si yo colocara allí una foto, tenemos que estar en cuerpo presente. Entonces, por favor. Listo, solo me falta. Bueno, como todos saben, ¿verdad? El día de ayer hubo voy a hacer un aviso rapidito porque nos interesa, porque el lunes tenemos algunas cositas. Entonces, el día de ayer se hizo una reunión de representantes y se compartieron ciertos lineamientos para lo que va a ser la elaboración del portafolio de este segundo trimestre. Sin embargo, bueno, no estuvieron todos los representantes, estuvieron un poco menos de la mitad. Me hubiese gustado que hubiesen estado todos para que ellos también, en este proceso que es virtual, pues los ayuden, ¿verdad? Sin embargo, bueno, el día lunes, ustedes recuerdan que nosotros tenemos un ciclo de exposiciones. El día lunes, las parejas que le toca el lunes, probablemente pues no vamos a hacer las exposiciones de DHI porque necesito socializar con ustedes los lineamientos del portafolio y empezar a hacer lo que nos compete. Ya veremos ese día cuando les explique, ¿no? Todo lo concerniente a lo que van a ser los temas a desarrollar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, para el día lunes en DHI vamos a hacer eso. Lo que sí quiero compartir el día de hoy, que hay una leve modificación en el horario, ¿verdad? Hay una leve modificación, probablemente hoy se los comparta en el canal de Zoom, pero igual lo voy a compartir ahorita para que lo observen, ¿verdad? Hay una leve modificación en el horario los días martes, los otros días creo que quedan exactamente igual, pero igual vamos a compartirlo para que lo vean antes de que nos animemos aquí con la clase de ciencia. Entonces, el horario va a quedar, o quedó para este trimestre, ¿verdad? Aquí está. De la siguiente manera. Ahí está el horario. Ahí tenemos. Los lunes, como sabemos, lengua, luego estudios sociales. Aquí observen que hay una franja donde dice receso. Ahora vamos a tener un espacio de 20 minutos, ¿verdad? Para aquellos que, bueno, quizás en la mañana no les dé tiempo de desayunar, los 10 minutos a veces es corto, y además eso fue una propuesta del gobierno estudiantil de la lista que ganó, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un receso de 20, luego tendríamos tutoría, orientación inglés. El lunes está exactamente igual. Los martes, ¿verdad? Aquí está la modificación, tendríamos 2 periodos, los 2 primeros de lengua, tendríamos el receso, tendríamos computación, inglés, educación física y luego matemática, ¿verdad? Es la modificación que hay en el día martes. El día miércoles queda igual, lengua, ciencias, luego el receso y los 2 periodos de inglés. El jueves 2 periodos de matemática, el receso, computación y luego estudios sociales, y los días viernes queda igual como el día de hoy. Ciencias, educación cultural y artística, el receso, los 2 periodos de matemática y los 2 periodos de inglés. Este horario es a partir del lunes 25. Como el receso es de 20 minutos, entonces, por ejemplo, normalmente, supongamos, tutoría era a las 9 los lunes, ahora va a ser a las 9:10. ¿Por qué? Porque este receso dura 20. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al horario que acaban de observar? Creo que está bastante claro. Buenos días, Víctor. Muy bien. Bueno, entonces les recuerdo, ese horario que les acabo de compartir allí rige a partir del día lunes. Y les repito que el día lunes vamos a tener pues un trabajo, ¿verdad?, que hacer para comenzar con la construcción y la elaboración del portafolio interdisciplinario del segundo trimestre. Muy bien. Adicionalmente a eso, alguien durante la semana, ¿cómo le ha ido? ¿Tenía algo que contar, que decir, algo que, una noticia, una inquietud, un acontecimiento, algo que mencionar? ¿No? En cualquier asignatura. Todo ha transcurrido bien. Very good. Está bien. Ok. De acuerdo. Entonces, vamos a... ¿Qué era lo que estábamos viendo antes de compartir aquí? ¿De qué estábamos trabajando? ¿De qué estábamos hablando? Vamos a ver quién recuerda. De los fluidos. Estábamos hablando de los fluidos. Muy bien. ¿Qué hablamos de los fluidos? Leslie dijo de la presión. Sí, eso vamos a hoy a profundizar algo sobre la presión. Muy bien. ¿Qué dijimos sobre los fluidos? ¿Quiénes son los fluidos? ¿Qué cosas en la naturaleza consideramos que son fluidos? Los gases y los líquidos. Los gases y los líquidos. Muy bien. Vamos a ir compartiendo la pizarra, ¿verdad? Para la pizarra. Me disculpan si la letra pues me queda un poquito así, niño de preescolar, pero bueno, cuestiones ya de manejo, ¿no? Pero aquí está. Entonces, habíamos hablado sobre los fluidos, ¿verdad? Sobre los fluidos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí creo que podemos poner esto, sí. Muy bien. Estamos hablando de los fluidos. Perfecto. Y como me dijo mi compañero Carlos Tapia, me dijo que los fluidos pueden ser los líquidos y ¿cuáles son los otros? Los gases. Los gases. Muy bien. Los líquidos y los gases. ¿Por qué no los sólidos? ¿Alguien me dice por qué no los sólidos? ¿Cuál es la característica que Debido no a que no se altera, no varía. se altera, no varía? ¿Qué más? ¿Qué es lo que tiene los líquidos y los gases? De lo que vimos, recuerdan que hicimos algo con los globos, con el agua, que no tienen los sólidos. ¿Cuáles son esas características? O esas propiedades. A la viscosidad, las propiedades del fluido. Ajá, ¿cuáles eran esas propiedades? Muy bien, Carlos, dime. Era la viscosidad, comprensibilidad, tensión superficial, capilaridad y memoria de forma. Capilaridad, memoria de forma. ¿Me dijiste cuál? Tensión superficial y comprensibilidad. Ajá. Tensión superficial y compresibilidad. No no es una comprensión, es sin la N, ¿verdad? Compresibilidad. Muy bien, ahí tenemos. Perfecto. Ahí tenemos, esas son las propiedades de los fluidos. Y en este caso, pues los sólidos no tienen viscosidad, los sólidos no pueden fluir, ¿verdad? Son estáticos y no cumplen con estas funciones, a diferencia de los gases y de los líquidos, pues que sí cumplen con estas funciones. Muy bien, la viscosidad, para recordar, es como la resistencia a moverse, ¿verdad? Eso lo podemos reconocer quizás en la consistencia en los líquidos, ¿verdad? La capilaridad, la capacidad de poder, gracias a las fuerzas de adhesión y de cohesión, de subir por un capilar o por un tubo. Vemos el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de la naturaleza que vimos en clase acerca de la capilaridad? El de las plantas.
Muy bien, el de las plantas, ¿verdad? Que tienen que absorber el agua, y entonces el agua, gracias a sus grandes fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua, puede subir por el xilema, ¿verdad? Hacia las hojas. Muy bien. La tensión superficial, debido a que las moléculas están fuertemente unidas en la superficie, ¿verdad? Pueden sostener, esa es la tensión superficial, y compresibilidad tiene que ver con ¿qué? Con la disminución de ¿qué? ¿Con qué tiene que ver la compresibilidad? La disminución de masa. ¿Con la disminución? De masa. La disminución de masa. ¿Recuerdan el ejemplo de la jeringa? ¿Qué disminuimos allí? La masa. Cuando yo puse el dedito para... El volumen. Muy bien, Clemen. El volumen. La compresibilidad es porque los fluidos tienen la propiedad de poder ser compresibles, de disminuir o de aumentar el volumen. Pues expansibilidad y compresibilidad. Muy bien. Ok. Voy a imaginarme, ¿verdad? Voy a hablar de los líquidos y de los gases, ¿verdad? Voy a dibujar, en el caso de los gases, voy a dibujar esto que está aquí, ¿verdad? Y aquí adentro voy a escribir tierra. La tierra, digo, del planeta, ¿no? Por supuesto. La tierra. Y alrededor del planeta, ¿verdad? Hay otro círculo que no vemos, que es mucho más grande, y está compuesto ¿por qué está compuesto este círculo que está alrededor del planeta y es más grande? Pero no es visible a simple vista. ¿Alguien me dice? Por la atmósfera. Aquí tenemos gases, ¿verdad? Que están en la atmósfera. ¿Cuáles son los gases que están en nuestra atmósfera? ¿Cuáles son los gases que están en mayor proporción o que están allí en la atmósfera? Nitrógeno, oxígeno. Nitrógeno, oxígeno, ¿alguno más? Argón. Dióxido de carbono. Ajá, dióxido de carbono, gases nobles, muy bien. Dióxido de carbono, ¿no? Algún gas noble como el argón, y también tenemos vapor de agua. ¿Verdad? No se olviden de la lluvia y de las nubes que están allá arriba, ¿verdad? Entonces ahí tenemos vapor de agua. Muy bien, están estos gases, ¿verdad? Y los gases son un fluido. Y por aquí, ¿a quién crees que podemos dibujar? Vamos a dibujar, no sé, vamos a dibujar como una especie de cuadrado. Y aquí voy a utilizar esta línea un poco más, ¿verdad? Voy a dibujar aquí. ¿Y qué tendríamos por allí? Aquí, ¿qué sería? ¿Qué líquido voy a dibujar aquí? ¿Qué líquido estaría aquí? Agua. El agua. Agua. Muy bien, ¿qué es el agua? Perfecto. Ojo, lo que vamos a hacer con el agua y lo que vamos a hacer con los gases de la atmósfera es aplicable tanto a cualquier líquido como a cualquier gas. ¿Estamos de acuerdo? Es aplicable, es decir, lo podemos trasladar. Pero bueno, vamos a decir que la atmósfera es como la capa gaseosa más común que tenemos y el agua es el líquido pues, de mayor abundante en la Tierra. Sin embargo, pues existen otras sustancias que son de forma líquida y a nivel industrial, ¿verdad? Que van por las tuberías. Entonces, también esta teoría aplica a estas sustancias. Recuerden que cuando hablamos de fluido y decimos líquido, no nos estamos refiriendo solo al agua, sino a todas las sustancias que son líquidas. Y cuando nos referimos a fluidos que son gases, no nos estamos refiriendo solo a la atmósfera, nos estamos refiriendo a todas las sustancias que están en ese estado de agregación. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Alguien me dice cuando escucha la palabra, voy a escribir la palabra, cuando escucha la palabra presión, ¿qué se imagina? ¿Qué acción se imagina en su mente? ¿Qué hay? ¿Qué imagen le viene a la mente cuando escuchamos esa palabra? La palabra presión. De forma natural, no necesitan... Algo como que empuja. Algo como que empuja. Abigail colocó muy bien, fuerza entre los elementos. Carol me dice aplastar algo. Muy bien, voy a escribir esas palabras, ¿no? Voy a escribir esas palabras que me acaban de decir ustedes, que sería, o esos verbos, empujar,
aplastar, ¿verdad? Y bueno, esto no es un verbo, sería fuerza. Algo más con el que asocien, con lo que asocien la palabra presión. Algo que se les venga a la mente, que sea de la vida cotidiana que ustedes dicen y asocian a este fenómeno. ¿O estamos de acuerdo con las palabras que están allí o quieren aportar algo más? ¿No? Bueno, entonces nos vamos a quedar con estas tres intervenciones que tenemos, ¿verdad? De Franco, Luz Uriaga y Ricardo, ¿verdad? Empujar, aplastar y fuerza. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿verdad? Lo voy a dibujar aquí. Voy a dibujar aquí esto circulito y lo voy a dibujar luego aquí arriba este circulito porque aquí voy a dibujar lo siguiente, ¿verdad? Se supone que estoy dibujando, a ver, estoy dibujando un clavo, ¿verdad? Y se supone que la punta y la cabeza la tenemos allí, ¿verdad? Y esta es la superficie. Y por supuesto, ¿verdad? Lo vamos, no sé dibujar mucho, pero estoy tratando de utilizar formas, ¿verdad? Lo voy a clavar, lo voy a enterrar allí. Muy bien. ¿Dónde ustedes, en cuál de los casos, ¿verdad? En cuál de los casos, aquí voy a colocar A, ¿verdad? Este es el caso A y este es el caso B. Muy bien. ¿En cuál de los casos va a ser más rápido clavar el clavo sobre la superficie? ¿Y por qué? En el caso B. En el caso B, Clemen, Caso B. Ajá, Tapia también me dice en el caso B. ¿Por qué en el caso B? ¿Por qué sería más fácil en el B que en el... Porque al intentarlo en el caso A, pues como el agua irá corriendo, ejercerá presión y no será tan fácil hacerlo. No será A tan... diferencia del caso B, en el que no va a aplicarla, así que será mucho más fácil. Ok. Vamos a preguntarle. A ver, Rivadeneira, ¿en cuál de los casos cree que debo aplicar más fuerza para clavar o para enterrar el clavo sobre la superficie? ¿En el caso A o en el caso B? ¿Dónde aplico más fuerza? En el caso B, no, en el caso A. En el caso A, dice Gabriel. ¿Qué dice Ruiz? ¿En qué caso aplico más fuerza? Según usted, su intuición, ¿qué le dice? ¿Voy a aplicar más fuerza en A o voy a aplicar más fuerza en B para clavar y enterrar el clavo en esa superficie? En el A, o sea, coincide con Gabriel. ¿Qué dice Desiree? ¿Dónde aplico más fuerza, Desiree? No la escucho, Desiree. Tiene el audio activado, pero no la escucho. Leslie me coloca en el A. Por si acaso, si alguno tiene su intuición, la puede escribir en el chat si yo no le pregunto, ¿verdad? Porque recuerden que eso también vale como participación, el chat. ¿Verdad? Emily coloca en el B. ¿Qué piensa Aguiñaga? Aguiñaga, ¿en cuál de los dos casos cree que voy a aplicar más fuerza? ¿En el A o en el B? En el A. En el A. Algunos colocan en el B. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es qué es la presión o cómo se define matemáticamente hablando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, matemáticamente, ¿cómo definimos la presión? Entonces voy a escribir la ecuación matemática para hacer el análisis del dibujo y llegar a nuestras propias conclusiones. La presión es igual, ¿verdad?, a la fuerza que se aplica dividido por el área en el que se aplica la fuerza, ¿verdad? Muy bien, entonces, la fuerza va a ser igual, tanto en, bueno, la fuerza, si yo quiero que la presión, perdón, sea igual, la presión, voy a escribir aquí. Ya, a ver si se pone, ok, aquí. La presión en A, yo quiero que sea igual a la presión que voy a aplicar en B, ¿verdad? En los dos casos, tengo el caso A y el caso B. Ahí le escribí en minúscula, pero es el mismo punto A y el punto B. Entonces, si yo quiero que ambas presiones sean iguales, debo analizar esta ecuación matemática que dice fuerza sobre área. Muy bien.
Muy bien. El área aquí, voy a colocar una flechita. ¿Quién me dice? El área aquí en este punto y el área aquí en este punto. ¿Dónde es más grande el área? ¿En A o en B? El área sobre la que voy a aplicar la fuerza. ¿Dónde es más grande? Ahí les coloqué. Nos fijamos allí en el punto. Este sería esta área. Este es el área en el que voy a aplicar la fuerza en B. ¿Verdad? Ahí está. Me tienen que decir. Y aquí, ¿verdad? Estoy señalando el área donde voy a aplicar la fuerza en A. ¿Cuál de los dos es más grande? ¿La punta o la cabeza? El área de esas estructuras. ¿Dónde el área es más grande? En la cabeza. En la cabeza, ¿verdad? Entonces, el área donde voy a aplicar la fuerza va a ser en A, ¿verdad? El área más grande, ¿sí o no? Porque la cabeza es mucho más aplanada y hay un área más grande. En cambio, el área en B es la punta, justo la puntica del clavo. La cabeza por más tamaño. Excelente, muy bien. Entonces, el área es más grande. Si yo quiero que vean bien la fórmula, chicos. Si la presión es fuerza entre área y quiero que la fuerza sea igual. Si el área en A es más grande, ¿cómo debe ser la fuerza para que se mantenga la misma proporción? Para que sea igual en B. ¿Cómo debe ser la fuerza en A? Si el área es más grande, ¿cómo debe ser la fuerza? ¿Más grande o más pequeña? Para que se mantenga la misma relación. Recuerden densidad, masa sobre volumen, ¿verdad? Por ejemplo, si la densidad es constante, cuando aumenta la masa, ¿qué debe pasar para que permanezca constante la densidad? ¿El volumen aumenta o disminuye? Si la densidad es igual siempre. Es la misma relación porque es una división. Entonces, repito, ¿verdad? Si el área es más grande y quiero obtener la misma presión, la fuerza debe ser más grande. ¿Estamos de acuerdo? Y si este puntico es pequeño, la fuerza que voy a aplicar es pequeña. Vamos a hacerlo con ejemplos numéricos, cualesquiera. Supongamos, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Vamos a ver que la presión en A, yo quiero que la presión, no sé, tenga la misma, la misma división. Supongamos que la presión en A, ¿verdad? El área, vamos a hacer una suposición, ¿verdad? Que estoy aplicando una fuerza, no sé, de 4 y el área también es de 4. Esa división me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da esa división? 1. 1, ¿verdad? Entonces me da 1. Yo quiero que ese resultado se mantenga en B, es decir, que el resultado me dé 1. Entonces supongamos aquí que la presión en B, ¿verdad? Va a ser igual para que sea 1. Yo quiero que sea 1 como en A. Sabemos que el área es el puntico y es un área más pequeña, ¿verdad? Entonces si el área, voy a escribir aquí una X, la voy a dividir, por ejemplo, el área que es más pequeña, supongamos que es 1. ¿Cuánto tiene que valer esa X para que también la presión sea 1? Y esa X es la fuerza. ¿Qué fuerza tengo que aplicar para que también sea 1 si el área es más pequeña? Se redujo 3 veces. ¿Cuánto debe ser la fuerza para que también sea 1? El valor de esa X que está allí. A ver, escribió alguien en el chat, vamos a ver. Carol me dice 1, efectivamente, porque 1 sobre 1, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 1 sobre 1? 1. Perfecto, entonces X, que va a representar a la fuerza, perdón, que va a representar, voy a estirarlo un poco más. Ya voy. Que va a representar a la fuerza, ¿verdad? Va a ser más pequeña. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Es decir, que si el área disminuye, la fuerza es menor. Por eso observamos, por ejemplo, ¿cuándo cortamos mejor? ¿Cuándo aplicamos mayor fuerza? ¿Cuando el cuchillo está afilado o cuando el cuchillo no está afilado? Cuando no está. Aplicamos más fuerza, ¿verdad que sí? Para cortar. Y cuando está afilado, aplicamos menos fuerza, ¿sí o no? Y obtenemos el mismo resultado. Es el mismo análisis que tenemos aquí. Entonces, cuando no está afilado, muy bien, Leslie. Entonces, repito, ¿verdad? La presión es la fuerza que se aplica sobre un área determinada. Por ejemplo, una mujer
¿dónde va a aplicar más presión sobre la superficie? ¿Cuando camina sobre un zapato plano o sobre un zapato de tacón alto? ¿Dónde aplica Lo mayor? hace Dígame. en uno plano. En uno plano, ¿verdad? En uno plano porque la fuerza se distribuye sobre todo. En cambio, cuando estamos en un tacón, todo se concentra en el taco, ¿verdad? Justo en ese punto, que tiene una menor área. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Esta es la fórmula, ¿verdad? Presión es fuerza sobre aire. Ahora, nosotros vamos a ver ahora la definición de lo que es la presión atmosférica, ¿verdad? Que tiene que ver con los gases a través de un pequeño video. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, vamos a compartir el video. Vamos a dejar de compartir aquí. Ya, vamos a buscar el video, creo que lo tengo por acá. Ya. Déjenme buscarlo. Aquí está, la presión atmosférica. ¿Estamos viendo el video? ¿Sí o Sí. no? Ok, perfecto. Vamos a subir un poquito el volumen y le damos play. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la presión atmosférica. El aire que nos rodea tiene peso, aunque no lo notemos, y por lo tanto ejerce una fuerza sobre todas las cosas que hay en la Tierra debido a la acción de la gravedad. Esta fuerza se denomina presión atmosférica, cuya unidad de medida en el sistema internacional es el pascal. La presión atmosférica depende de muchas variables, sobre todo de la altitud. Cuanto más arriba nos encontremos en la atmósfera, la cantidad de aire por encima nuestro será menor. Esto hará que también sea menor la presión que el aire ejerce sobre un cuerpo ubicado allí. La ubicación geográfica, la temperatura, la humedad y las condiciones meteorológicas también hacen variar la presión atmosférica. Precisamente, la relación que existe entre la presión atmosférica y el tiempo en un lugar determinado hace de ella una variable fundamental en la información meteorológica. La presión atmosférica puede medirse sencillamente, incluso de forma casera. Así lo hizo Evangelista Torricelli, un físico y matemático italiano, en 1643. Tomó una probeta de vidrio de 1 metro de largo tapada en un extremo, la llenó de mercurio, tapó el extremo abierto y la introdujo en un recipiente lleno también de mercurio. Luego la destapó y vio que el contenido se vaciaba hasta aproximadamente los 76 centímetros. Dedujo entonces que una fuerza sobre el mercurio del balde debía estar evitando que todo el contenido de la probeta saliera por completo. De esta forma, Torricelli definió a esa fuerza como la presión atmosférica y con su experimento inventó el barómetro, que es el instrumento con el que se mide la misma. Sin embargo, Torricelli notó que no siempre el nivel de los 76 centímetros se mantenía estable. Los días lluviosos, el mercurio del tubo bajaba de los 76 centímetros y en los días soleados subía por encima de ese nivel. Dedujo entonces que el estado del tiempo estaba directamente relacionado con la presión atmosférica. Existen muchas unidades de medida para la presión atmosférica. Las más comunes son atmósfera, milímetro de mercurio, pascal y milibar. Para darnos una leve idea de la relación entre la altitud y la presión atmosférica, veamos el siguiente dato curioso. A una altura de 10.000 metros, la altura a la que vuelan los aviones, la presión atmosférica es 4 veces menor a la del nivel del mar. Esto produce que los aviones se expandan y encojan varios centímetros durante el vuelo. Debido a la rotación de la Tierra, el aire que hay sobre la superficie de nuestro planeta se desplaza a más velocidad en el ecuador que en los polos. Es por eso que la NASA hace despegar sus naves desde Florida para aprovechar la máxima propulsión de la propia rotación de la Tierra. Sin atmósfera, la Tierra no sería azul, sino una deslumbrante bola blanca de hielo cuya superficie estaría a una temperatura media de 18 grados bajo cero. La presión atmosférica fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a Infoclima
Muy bien. ¿Qué les pareció el video sobre la presión atmosférica? ¿Vieron la importancia de estudiar esta propiedad en la atmósfera? Mister, ¿qué dijo de Ecuador? Que había menos presión o más. ¿Cómo era? No, que en el Ecuador, por la rotación, hay una mayor velocidad. Estamos en el centro, pues el viento va a mayor velocidad allí. Y por eso los lanzamientos de Estados Unidos de los cohetes es hacia Florida, que está más cerca del Ecuador, para aprovechar esa propulsión de esa velocidad, de ese movimiento. Porque el aire, ¿verdad?, se mueve más lento hacia los polos. Eso es lo que ocurre. Eso es gracias al movimiento de rotación de la Tierra. Entonces la NASA aprovecha cuando lanza los cohetes, igual en todos lados donde en Rusia o en China que lanzan cohetes, aprovechan la ubicación que sea cerca del Ecuador para que la velocidad, aprovechar la velocidad que lleva la Tierra y el aire en ese momento, aprovechar de forma natural la propulsión. Muy bien. Ok. Entonces, hoy hemos trabajado lo que es la parte de presión. Les recuerdo, ¿verdad?, que nosotros de forma asincrónica debemos ir trabajando nuestro libro. Ya nosotros habíamos trabajado hasta la actividad, hasta la página 219, ¿verdad?, que tiene la densidad. Y habíamos visto algunas actividades que estaban allí. Y hoy empezamos a ver lo que es la presión, ¿verdad?, y la presión atmosférica, que son desde la página 220 hasta la página 223. Repito, desde la página 220 a la 223. Solo van a tocar o a ir llenando las que tienen las actividades. En este caso sería la 220. Bueno, la 220 y la 221 ya la tuvieron que haber realizado. La 223, que es la presión atmosférica, que es la única que está allí, que es un fluido, porque existe la tensión superficial, y es lo mismo un fluido denso que un fluido viscoso. Ahí está la explicación, ¿verdad? Muy bien, entonces y ya estaríamos trabajando hasta la 223. En la próxima semana vamos a empezar a trabajar el tema que está en el 224, que es el principio de Arquímedes. Eso es lo que nos va a tocar la semana que viene. Sin embargo, ¿verdad?, en la plataforma, los que se están yendo, ¿verdad?, no estamos todavía terminando la clase. Entonces, les recuerdo eso. Tengo aquí aquí está. Aquí tenemos la plataforma, ¿verdad? Tenemos el video que vimos ahorita. Y aquí tenemos un video que se llama Proyecto G, Presión Atmosférica. Ustedes van a ver este video donde los compañeros que están vestidos de rojo, pues ellos hacen diversos experimentos sencillos sobre la presión atmosférica, y vamos a contestar estos 3 planteamientos en el foro, ¿verdad? ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Cuánto pesa el aire que tenemos sobre nuestras cabezas y cómo nos afecta? ¿Y qué nos parece interesante o curioso de este video? Entonces, observamos el video y participamos en el foro con esas 3 preguntas que están allí. ¿De acuerdo? Perfecto. Recuerden que aunque allí no aparece la parte del libro, porque eso va a ser, vamos a decir, cuando se revisa el final del trimestre, ya les voy mencionando las páginas que vamos a ir trabajando. Igual las voy a colocar en la agenda. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien, entonces recuerden que tenemos nuevo horario a partir del día lunes. Espero que tengan excelente fin de semana y que todos hayan estado al día en las actividades de la tarea 1 y 2. Nos vemos el lunes entonces en DHI. Cuídense. Feliz fin de semana para todos.